Población y pobreza en el estado de Hidalgo, México. Investigación realizada por Angélica Reina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Jorge Detmer del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En los años 90 inició un nuevo modelo económico neoliberal en América Latina y el retiro del Estado de diversas áreas de política pública. Esto incidió en el deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de población. En México se han implementado distintas políticas públicas para aliviar las carencias sociales de los grupos económicamente más desfavorecidos del país. Entre los estados de la República más afectados por las condiciones de pobreza se encuentra el estado de Hidalgo. El objetivo de este trabajo es analizar algunas dimensiones de la pobreza en este estado, considerando el concepto de pobreza desde una perspectiva sociológica y demográfica, el enfoque de pobreza del gobierno mexicano a través del Coneval y los argumentos técnicos e indicadores para su medición. Asimismo, el análisis de las dimensiones de la pobreza en Hidalgo. La metodología considerada fue la revisión documental y el análisis comparativo de algunos indicadores de pobreza entre 2008 y 2020 del Coneval, así como fuentes de información complementaria de datos censales y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. La conceptualización de pobreza. Podemos decir que el concepto de pobreza comporta múltiples significados, que alude a condiciones de vida vulnerables, que limitan sus derechos e impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. La Real Academia de la Española en 2021 considera todavía la pobreza como una cualidad de pobre, falta, escasez. El pobre es el necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Speaker, en 2009, considera que es una categoría analítica que tiene varias particularidades, analizada desde las ciencias sociales. Por un lado, carece de una definición única, con muchas acepciones, dependiendo de la perspectiva teórica desde la cual se aborda. Tiene límites borrosos con otros conceptos como desigualdad, exclusión, marginalidad o vulnerabilidad. Y Speaker considera que la pobreza es un fenómeno multidimensional cuya explicación depende de diversos factores. En México, la pobreza se ha medido desde hace más de una década y considera, a través del Consejo Nacional de Evaluación, el Coneval, que una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. La Ley General de Desarrollo Social considera que el carácter multidimensional de la pobreza contiene dos enfoques, uno el de bienestar y dos el de derechos. El Coneval considera para este análisis 9 indicadores: el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. En ese sentido, al aplicar estos indicadores para medir la pobreza en el estado de Hidalgo, para 2018 el Coneval consideró que en el estado de Hidalgo se contaba con 181.500 personas en condición de pobreza extrema y 1.129.600 personas en situación de pobreza moderada. En el periodo 2008-2018, de manera resumen, el Coneval considera que la pobreza en el estado de Hidalgo tuvo una evolución importante, en donde la pobreza moderada y la pobreza extrema disminuyeron en términos del porcentaje que involucraba de población estatal. También la población no pobre y no vulnerable disminuyó y hubo aumentos de vulnerabilidades por carencias y vulnerabilidades por ingresos. Para el periodo 2018-2020,
La población en situación de pobreza en el estado de Hidalgo se incrementó de manera porcentual y de manera absoluta, pasando de 49.9% a 50.8% de la población total del estado, involucrando ya para 2020 1.570.600 personas. Indicadores que también mostraron incremento fue la carencia por acceso a servicios de salud, pasando de 14.4% a 26.9% e involucrando en 2020 hasta 833.300 personas. Otra carencia que también aumentó fue la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, pasando de 27.3% a 28.5% e involucrando ya en 2020 882.200 personas. En cuanto al bienestar económico, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos también se incrementó en términos porcentuales y en términos absolutos, alcanzando ya en 2020 16.9% y 522.400 personas involucradas en situación de pobreza extrema por ingresos. En cambio, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos también se incrementó, alcanzando hasta 57.2% de la población total del estado de Hidalgo e involucrando en situación de esta condición de pobreza por ingresos a 1.770.500 personas. El estado de Hidalgo se encuentra ya para 2020, de acuerdo a los datos de la ENIG, entre los 10 estados con niveles más bajos de ingresos promedio trimestrales y también los niveles más bajos de gasto corriente monetario promedio trimestral. Como comentarios finales podemos señalar que entre 2008 y 2018 casi todos los indicadores de pobreza en el estado de Hidalgo mejoraron, reduciéndose tanto la pobreza moderada como la extrema. Algunas carencias sociales como el rezago educativo y el acceso a los servicios de salud se redujeron notoriamente. En cambio, entre 2018 y 2020, en Hidalgo aumentó la población en pobreza, tanto moderada como extrema. En términos de carencias, el mayor cambio es el aumento en la carencia por acceso a los servicios de salud, de 16 a 28.2%, y carencia por alimentos. La pobreza por ingresos aumentó. Esta situación se vio agravada por la suspensión de actividades económicas provocada por la pandemia de COVID-19 desde 2020, marzo, y lo que va de 2021. Queda, por tanto, el indagar cómo ha impactado esta situación de pandemia a las condiciones de la pobreza en el Estado. Por su atención, muchas gracias.